Dios les bendiga a todos mis amados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero agradecerle al Dios Todopoderoso por esta gran bendición que me concede el poder predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales, no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema herejías destructoras. Así que mis amados, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y ser grandemente bendecidos a través de ella. La lectura bíblica se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, los versos del 1 al 3, y la palabra de Dios lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oremos. Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús, suplicándote, Dios, que tu palabra corra con toda libertad y la misma sea glorificada. Salva, liberta, transforma al pecador que se acerca a ti hoy. Y bendice tu pueblo, Señor, trayendo bendición en Cristo Jesús. Amén, amén. El apóstol San Pedro advierte, mis amados, a la iglesia no solo de los falsos profetas y falsos maestros que siempre han existido, sino de las herejías destructoras que encubiertamente se habían introducido entre el pueblo de Dios en los tiempos del apóstol San Pedro, lo cual vemos que se han introducido en la iglesia de Cristo en estos días del fin, y que por avaricia, esto es, amor al dinero, con un solo fin, hacer mercadería del evangelio, que no es otra cosa que detener con injusticia la verdad, como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1, en el verso 18, que detienen con injusticia la verdad a través de las herejías destructoras. En los tiempos del apóstol San Pablo también hubo falsos profetas y falsos maestros. Para nombrar unos pocos, vemos en el texto sagrado a Alejandro, Himeneo y Fileto, que dice en 2 de Timoteo 2, 17 y 18, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos, como dijo también el apóstol Judas, hermano del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y negarán al Dios, el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, versos 3 y 4. Y también la Biblia nos habla de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, el cual, dice la Biblia, amó el premio de la maldad. Apocalipsis capítulo 2, 14 y segunda de Pedro 2, verso 15. ¿Qué es una herejía? Pues de forma concreta y concisa es la creencia o enseñanza contraria a la Biblia. Lo vemos, amado, como en el movimiento de la nueva era, la doctrina o enseñanza del G12, la palabra de fe, la enseñanza de lo que pide recibe, la enseñanza de la sanidad interior, la confesión positiva, Jesús solo, el evangelio de la prosperidad que no hace otra cosa que promover la codicia, los falsos apóstoles de hoy, el calvinismo, la cobertura apostólica, las psicoterapias con sus regresiones y las maldiciones generacionales, para solo nombrar algunas. Y créame que hay muchas, que no son nuevas revelaciones, sino más bien antiguas herejías. Además, la Biblia dice que todas estas enseñanzas falsas y herejías destructoras son señales del fin de los tiempos. En 2 de Timoteo, capítulo 4, el verso 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo, y es ahora, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amado, estamos viviendo en estos tiempos del fin. Estamos viviendo en los tiempos que el apóstol Pedro dijo sobre las herejías destructoras, que habían falsos profetas y maestros entre el pueblo, y los hay hoy. La iglesia de Cristo tiene que asumir la costumbre de la iglesia de Berea. En Hechos capítulo 17, versos 10 y 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta la ciudad de Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice la Biblia, con toda solicitud, porque era Pablo y Silas predicando el evangelio. Pero dice la Escritura, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si las cosas que enseñaba Pablo y Silas eran así. Lamentablemente, mis amados, los cristianos lo que evalúan es la trayectoria que lleva el pastor o evangelista, los años que lleva como maestro de la Biblia, o si tiene una iglesia grande, si hace milagros, o si Dios lo usa en algún don para creer como cierto o bíblico sus enseñanzas. Cuando es la Biblia la palabra infalible y no los hombres, por más santos que sean, como dijo San Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O como dijo San Pablo en Colosenses capítulo 2, 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y no
amado, siguen el consejo del sabio Salomón en Proverbios capítulo 14, 15, que dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Jesús lo dijo de la siguiente manera en Mateo capítulo 24, 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. El problema es que la iglesia de Cristo no lee la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 4, en los versos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. La iglesia de Cristo hoy están como los habitantes de la ciudad de Atenas. Hechos capítulo 17, en el verso 21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa le interesaba sino en decir o oír algo nuevo, aunque no es bíblico. Después que sea algo novedoso o alguna revelación personal de Dios al predicador, si tiene apariencia o ropaje bíblico, basta, está bien, tiene que ser de Dios. Así es la iglesia de Jesucristo, porque no leen su Biblia. Son llevados como cordero al matadero hacia las herejías destructoras. Todas las herejías destructoras tienen su procedencia en Satanás, el padre de mentira. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y escuche bien, padre de mentira. Toda herejía destructora tiene su origen en el infierno y en Satanás. Las herejías destructoras son señal, amados hermanos, de que estamos viviendo en los tiempos del fin. En 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1 nos dicen: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y así está la iglesia hoy, escuchando y creyendo toda clase de doctrina y revelaciones supuestamente espirituales. Cuando leemos lo que dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, 1 y 3, dice el Espíritu Santo que los falsos profetas y maestros están entre nosotros. Esto es, en los púlpitos, en las iglesias. Aleluya. No es que vienen de afuera. El diablo, con todas sus enseñanzas y herejías destructoras, han encontrado muchas iglesias, pastores y hermanos como terreno fértil para que germine el engaño y la falsedad con una etiqueta bíblica. Eso es lo triste de todo esto. Como el movimiento de la nueva era, que no es otra cosa que la promoción de antiguas creencias y prácticas religiosas y ocultas. La enseñanza jesuita de la doctrina del G12, con sus encuentros y liberaciones falsas. También la doctrina de lo que pide, recibe. Esto es, que tus declaraciones verbales tienen más poder que Dios. La sanidad interior con el hipnosis o las psicoterapias de regresión para sanar tu interior y llevarte
en un viaje psíquico al vientre de tu madre. La confesión positiva, que lo que tú confiesas, eso te vendrá. Si confiesas derrota, vivirá una vida cristiana de derrota. Si confiesas prosperidad, esa te vendrá. También está la herejía de los Jesús solo, que el Padre y el Espíritu Santo son nombres para Jesús, pero no es que sean tres personas distintas, que la Trinidad bíblica no existe. También, amado, ha surgido el evangelio de la prosperidad, que eres pobre porque no das, que la medida de tu ofrenda será la medida de tu riqueza, por encima de lo que la Biblia enseña. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 9 al 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Escuche bien, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Cristo lo dijo de la siguiente manera en Mateo capítulo 6, 24. Escuche bien. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. También, amado, la doctrina de la enseñanza de la cobertura apostólica, que hay que tener una cobertura de algún apóstol o apóstola con apariencia de piedad para engañar. En 2 de Timoteo capítulo 3, los versos del 1 al 5 dice: escuche lo que te dice Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes y crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escuche bien, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. También encontramos la doctrina calvinista, que es muy popular entre muchos círculos cristianos de hoy, que Dios predestina y salva a los escogidos por Él, y condena a los que ha rechazado, que el hombre no tiene voluntad propia, que Cristo no murió por toda la humanidad, solo murió por los predestinados, que una vez salvo tú siempre serás salvo, que el hombre tiene hasta cierto punto licencia para pecar, que no importa si vive en el pecado, si Dios te eligió, si Dios te predestinó, siempre serás salvo aunque vivas en el pecado. Y como males de males, las maldiciones generacionales, que el hombre, amado, imitará los pecados de sus antepasados, como una maldición de Dios que se traspasa en el ADN, que hay que libertar, cancelar, atar y reprender los pecados y maldiciones de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Esta enseñanza, junto con la sanidad interior, con sus psicoterapias de regresión, no es otra cosa que psicología barata y que es también antibíblico. Si has tenido contacto con estas herejías destructoras, o si en tu iglesia se enseña, se practica o se predica estas herejías, escapa por tu vida. Huye como al diablo a la cruz. Si Dios maldice a alguien, por razón que sea,
hasta la tercera o la cuarta generación, como enseñan las personas que creen en las maldiciones generacionales. ¿Qué pastor, si Dios ha maldecido a alguien, qué pastor, apóstol, brujo o espiritista cristiano, que abundan mucho entre el pueblo de Dios hoy, alabado Dios, podrá romper una maldición impuesta por Dios? La doctrina o enseñanza de las maldiciones generacionales no tienen fundamento bíblico. Es una herejía destructora. Sin contar las danzas judías, la pantomima, las luces psicodélicas y el humo en los altares. Amado, todo eso es para entretener. Cuando a ti te entretienen, amado, en una iglesia, ese entretenimiento es una herejía destructora. Amado, porque te hace sentir cómodo en tu pecado. Te hace sentir bien. Ni el diablo se siente mal en esa iglesia. Pueblo de Dios, lea su Biblia. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amado, la Biblia es clara. Los predicadores levantamos nuestra voz para reprender todo tipo y toda clase de herejía destructora, porque para eso nos llamó Dios, para predicar el evangelio, para que el hombre escape por su vida, para que no sea engañado por las tinieblas, para que encuentre en Jesucristo, el Hijo de Dios, salvación y vida eterna. Hay que tener cuidado, amado. Todo lo que se va infiltrando solapadamente en la iglesia. Lamentablemente hay muchos ministros en los púlpitos sin la capacidad de Dios espiritual de poder discernir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Lamentablemente, como les dije, toda clase de herejía destructora ha encontrado terreno fértil en los ministros, en las iglesias y en los hermanos. Y estos están siendo llevados como cordero al matadero, a una destrucción. Bien lo dijo Pedro, son herejías destructoras. Son herejías, amados, que apartan al hombre de la verdad de Dios, que lo hace sentir bien en su pecado. Gloria a Dios. Pero que no le predican la verdad. Es lo que dijo San Pablo en Romanos capítulo 1, en el verso 18. Que retienen con injusticia la verdad. Dios quiere que hoy escape por tu vida. Si hay alguna de estas enseñanzas, la enseñanza jesuita de los G12, lo que pide recibe, la confesión positiva, la sanidad interior con todas esas ramificaciones, alabado Dios, psíquicas, bendito Dios, con las psicoterapias de regresión, que hay que sanar el interior del ser humano, con todas esas cosas y enseñanzas de las danzas hebreas, de todas esas pantomimas, dramas y cosas, amado hermano, que se lleva a la iglesia para entretener. Ese entretenimiento es una herejía destructora. Pero hoy Jesucristo, el Hijo de Dios, te ofrece salvación. Te ofrece salvación y vida eterna. Si tú vienes a Cristo, Él te salva. Hermano, si huyes de estas congregaciones donde se enseñan estas herejías destructoras, Dios te ayudará a buscar una iglesia donde te prediquen la verdad, donde no te entretengan, donde te den la sana doctrina, la palabra de Dios, sin quitarle y sin añadirle. Oremos. Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias. Te doy gracias, Señor,
por esta oportunidad que me ha concedido el poder predicar tu palabra. Mira aquellos, Señor, que no te conocen, que hoy vienen a ti humillados, arrepentidos, Señor, para recibirte como Señor y Salvador de sus vidas. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Llénalos de tu Espíritu Santo. Haz de ellos nuevas criaturas. Oh Dios, y ayúdale, dale, Señor, fortaleza espiritual para poder vencer el pecado y el diablo y serte fiel hasta que tú vengas. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendice tu pueblo. Mira aquellos que se encuentran también envueltos en herejías destructoras. Oh Dios amado, te pido en el nombre de Jesús que reprenda toda obra de las tinieblas, del padre de la mentira. Si han sido sometidos a la sanidad interior, a las psicoterapias con sus regresiones, que han sido llevados, Señor, a esos lugares de encuentro para liberarlos de los pecados de sus antepasados. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú aclares sus mentes, sus corazones, y que ellos puedan huir a una iglesia donde se predique la sana doctrina. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, la gloria para ti. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.